En Colombia la situación es muy crítica, Idania, porque en un comienzo se discutió la presencia o el pago de un asesor relacionado con la campaña de Iván Zuluaga, pero hoy día el tema es más sensible porque está de por medio un presidente en ejercicio de candidato a reelección. En segundo lugar, el gerente de la campaña, el señor Roberto Prieto, no solamente hace parte de un círculo social muy cercano en términos familiares a la casa de Juan Manuel Santos, sino que es un reputado empresario colombiano, pero todo lo que está alrededor gira muy mal. Primero, las declaraciones desafortunadas del señor Prieto cuando en un comienzo trató de dejar de entrever que él no tenía ninguna vinculación y particularmente que en ningún momento tuvo reunión alguna con el señor Otto Bula, un ex senador que resultó ser una persona con un prontuario muy delicado y con unas acusaciones que pesan no solamente en la justicia colombiana, sino norteamericana en temas relacionados con paramilitarismo. En tercer lugar, Idania, si tú te fijas en la cifra, $1 millón. Quitémosle los 200 millones de pesos, traducidos a pesos, que fue la comisión de este señor Otto Bula. En Bogotá, el promedio del día de una campaña, el día de las elecciones, es decir, el dinero en efectivo que se requiere son 2.500 millones de pesos. El candidato que no tenga 2.500 millones de pesos en efectivo para comprar el sándwich, para pagar el movimiento, para pagar los problemas, para pagar y aceitar, como se dice de una manera un poco fuerte, la campaña electoral el día de la votación, pierde las elecciones. Vaya coincidencia que el dinero, el $1 millón, en términos de pesos es aproximadamente 3.000 millones de pesos. Menos 200 millones, la cifra coincide. Yo creo que es muy preocupante eso. Esa plata, si entró, se fue el día de las elecciones. Claro, pero también uno pregunta, es decir, no es una cifra menor. ¿Puede entrar en una campaña una cifra de ese tamaño y no darse cuenta? ¿Puede el candidato no darse cuenta de que una suma de ese tamaño entra en el movimiento cotidiano, por decirlo de alguna manera? Es imposible que el candidato no lo sepa. Si algo le preocupa a un candidato de manera particular en elecciones presidenciales reñidas, porque Zuluaga en el año 2014 ganó la primera vuelta. Estas elecciones eran muy sensibles y se ganaron en Bogotá. Algo tiene que saber, es una suma muy importante. Fíjese, Idania, que en el año finales del 1994, comienzos del año 1995, la misma pregunta que usted me hizo, se le hicieron a un reconocido monseñor en Colombia, y él respondió que es imposible que un elefante entre a tu sala y no destruya por completo la cristalería. 2.800 millones de pesos es un elefante mayúsculo. Lo refiere, por cierto, el subdirector del diario, o el adjunto a la dirección del diario ABC de España, Pérez Maura. Sí. En su último artículo refiere exactamente lo que usted acaba de comentar, lo que dijo ese personaje perteneciente a la iglesia y la figura del elefante entrando en su sala. Es imposible de ocultar. Es imposible. Ahora, se ha criticado al fiscal general de la República de Colombia, Néstor Humberto Martínez, unos le han criticado por haber hecho el anuncio en relación a la declaración jurada del señor Bula. Otros le han criticado porque consideraron que no tenían las pruebas suficientes como para haber hecho ese anuncio. Y esto, a nivel internacional, de alguna manera, ha manchado la hoja no solo del presidente Santos, sino del Premio Nobel de Paz. Claro que sí, claro que sí. ¿Tenía o no el fiscal general de Colombia que hacer público esto? Tenía que hacerlo por un motivo judicial y por motivos de conveniencia y por motivos políticos. Empecemos por el primero, el tema judicial. Hay que tener en cuenta que esta declaración de Otto Bula, ex senador que resulta ser el intermediario de los dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, por lo menos en la versión que conocemos, era una persona que al entregar la versión lo hizo bajo la gravedad del juramento, buscando aplicar el principio de oportunidad. Y aquí hay una parte que yo creo que es sensible. Muchas personas en Colombia y en América Latina consideran que la declaración de una persona que se confiesa como delincuente no tiene valor. Tamaño error. En ningún sistema judicial se considera así. En segundo lugar, cuando yo hago acusaciones para tener un principio de oportunidad, es decir, negociar mi pena con la Administración de Justicia, que se reduzca la permanencia que estoy en la cárcel, lo único que me interesa a mí es entregar información veraz,
y pruebas. Desde el punto de vista judicial, es tan valiosa esa declaración como si lo hubiera hecho una persona que fue testigo sin estar implicado. En segundo lugar, por motivos de conveniencia, Dania. Yo creo que si el fiscal general, el doctor Martínez, no entregaba esa información, se iba a filtrar. Ya existían algunos periodistas que tenían algunos comentarios y sería desastroso para una administración que está empezando que se le filtrara este tipo de información y luego saliera a aclarar. Y desde el punto de vista político, creo que también, Idania. Colombia se apresta a jugar un proceso muy difícil de elecciones. En el 7 de agosto del próximo año vamos a tener en Colombia un nuevo inquilino en la Casa de Nariño. Por motivos de transparencia, por motivos de lealtad con los ciudadanos y de protección de nuestras instituciones políticas, era necesario decirlo. ¿Y qué pasa con la crítica que se hace ahora de que la Fiscalía no puede dejar esto en manos solo del organismo electoral? Porque hay muchas cosas que investigar. Además que, el fiscal general de Colombia es un hombre que tiene unos altos índices de credibilidad, sí. Se le considera un hombre serio, transparente. Algo más que una declaración jurada, él lo ha dicho en varias oportunidades, hay un movimiento de dinero importante que viene desde Brasil y al cual se le puede hacer seguimiento. Pero ¿no tiene la Fiscalía que seguir investigando o es que esto se queda en manos del organismo electoral? No, la Fiscalía tiene que seguir investigando. Primero, por lo que tú dices, la trazabilidad del dinero desde Brasil, entrando por empresas fantasmas en China y en Panamá, y Panamá ya entregó la información completa, se logró demostrar que la plata se monetizó en Colombia y se está determinando cómo fue la entrega presuntamente a quienes representan los intereses de la administración que en su momento administró la campaña. En segundo lugar, Idania, algo determinante que yo creo que sí es necesario tener en cuenta. La salida del fiscal de entregar esa investigación al Consejo Nacional Electoral solamente está relacionada para determinar si hubo ocultamiento de financiación. La parte penal, es decir, la responsabilidad que le compete al señor Otto Bula, a los otros implicados y a quienes ocultaron el dinero, no se pierde. No se pierde. Si ellos son culpables, lo definirá o un juez o la Corte Suprema de Justicia. Que si la plata entró de manera irregular, dejemos al Consejo Electoral que haga lo que le corresponde. Ojalá tenga la gallardía, las herramientas y la capacidad para dilucidarlo. Pero yo prefiero que el fiscal general se encargue de la investigación penal. Eso nos va a resolver el problema. ¿Cómo queda la imagen del Premio Nobel de Paz? Es decir, 2 días después de esta información podíamos revisar las primeras páginas de los diarios del mundo. Y cuando les digo del mundo, es del mundo. Lugares que uno piensa que no se pueden ocupar de esto estaban referidas y todos ligaban, era el Premio Nobel de Paz, no precisamente el presidente de Colombia. Así es, y Daniel, lamentablemente desde el miércoles de la semana pasada tú y yo tuvimos la oportunidad de hacerle seguimiento a este tema y se mantiene la tendencia. Se habla de no solamente la mancha que afecta a la administración Santos y al Premio Nobel de Paz, sino una situación que va a determinar a nivel internacional muy seguramente los primeros días de cambio de la administración de Juan Manuel Santos. En círculos políticos o como dicen en América Latina, los mentideros, se afirma que el golpe ha sido recibido de una manera muy fuerte en términos políticos por parte del presidente Juan Manuel Santos, porque cuando estaba a punto de retirarse su administración, dentro de año y medio se daría el cambio con un Premio Nobel de Paz, con un acuerdo firmado con la FARC. Yo creo que él esperaba cualquier cosa, menos una situación en donde el tema de corrupción fuera la principal variable de debate, porque compromete su reelección y él se hizo reelegir con la bandera o con la consigna de la paz. Creo que la situación es muy crítica. ¿A nivel de opinión pública es revertible ese daño? No, no es revertible. Es decir, ¿pasará el tiempo y de una u otra forma va a haber una asociación? Claro, en el corto plazo es casi que imposible revertirlo. Muy seguramente si aparece una investigación penal donde se diga que Otto Bula mintió, que esa plata nunca entró y demás, se puede manejar. La pregunta es, ¿dará una investigación, conducirá a eso de que el señor Bula no recibió este dinero, que no llegó al señor Prieto, que el señor Giraldo, que es el intermediario para llegar al señor Roberto Prieto, dijo la verdad? ¿Tuviste la oportunidad de escuchar las diferentes entrevistas que se hicieron al señor Giraldo? Claro que sí, son contradictorias, no son precisas. Es una persona que tiene antecedentes relacionados con el mal manejo de dineros, con aspectos de especulación. Entre más escarba,
peor salen las cosas. Pero te tengo una consigna que sirve de parámetro. En el año de 1994, ya lo mencionábamos tú y yo, Ernesto Samper fue salpicado por este escándalo. Han pasado aproximadamente 24 años y lo que más se asocia a Ernesto Samper es un elefante. Aquí se puede correr el mismo destino, porque si no hay una investigación contundente que no solamente saque y despeje la responsabilidad de estas personas, sino que aparezca el dinero, porque el dinero tiene que aparecer, yo creo que Juan Manuel Santos en el corto plazo, de aquí a unos 5 o 6 años después de su mandato, no va a poder soltar este tipo de escándalos. Creo que lo puede acompañar durante muchos años más.